Bueno, no sé a qué hora se estén viendo este video, me voy a quitar el cubrebocas. No sean buenas tardes o buenos días, pero bueno, reciban un saludo. Yo les debía a los compañeros que habían estado tomando el curso de entrenamiento, esta ponencia sobre los planes de entrenamiento, que poquito a poquito yo voy a describirlo, compañeros. Pero no quiere decir que en México específicamente se pueda lograr un plan de entrenamiento correcto, acorde a lo que significa este plan. Esto solamente se logra cuando se tiene control del proceso de entrenamiento. Y el proceso de entrenamiento solamente lo podemos controlar cuando prácticamente los atletas son nuestros. Me refiero concretamente, por ejemplo, la gente que puede programarse a nivel olímpico y que puede programar el entrenamiento de un atleta para la preparación previa y en todo caso el hecho de llegar a las Olimpiadas. Es decir, una periodización en la que podemos tener control hasta de las variables de qué están comiendo, a qué horas están durmiendo, etcétera, etcétera. Es muy difícil los jugadores normales comunes que se tenga este tipo de control, y se los digo honestamente, ahorita lo vamos a ver y se van a dar cuenta. Creo que los únicos que pueden tener más o menos un control sobre sus procesos de entrenamiento son los compañeros que trabajan en las escuelas que están afiliadas al CONDE y al CONADE, porque más o menos está subdividido los tiempos y las temporadas de entrenamiento y competencia, de preparación, de entrenamiento a competencia. Y por lo general son anuales. La gente que está en las ligas estatales, locales, municipales, la gente que está desarrollando sus chavitos, es muy difícil, amigos, que tengan un control formal del proceso de entrenamiento en lo que se refiere a los periodos. Pero eso no priva que conozcan esta técnica que, bueno, yo nada más voy a dar unos pequeños antecedentes, les recomiendo que se pongan a leer. Estas técnicas fueron desarrolladas fundamentalmente del trabajo de los países socialistas, ahí todavía antes de los años 70. Cuba fundamentó mucho el desarrollo de su deporte y esta periodización, este modelo de periodización de los entrenamientos, de fijar etapas, sirve para todos los deportes, deportes individuales o colectivos, y cada entrenador tendría que acoplarse más o menos a las necesidades que reclama su deporte. Creo que todos lo sabemos, no es lo mismo estar compitiendo en un deporte como las carreras de fondo a la situación concreta del básquetbol. Bueno, ¿de qué se trata esta clase? Primero que nada, es cómo vamos a subdividir los periodos de entrenamiento a lo largo de una temporada. ¿Sí? La única manera, compañeros, de que un equipo funcione y haya un resultado escalonado de menos a más en los muchachos, en las muchachas, en los chavitos, en las chavitas, la única manera es tener bien claro cuáles son los periodos en los que los vamos a entrenar y cómo los vamos a entrenar. Voy a anotar en el pizarrón. Es importante que sepan cuál es el objetivo, compañeros, y concretamente es en el entrenamiento y sus periodos. Vamos a buscar que se tenga fuerza, que se tenga velocidad, que se tenga resistencia, ¿sí? Lo que nosotros llamamos técnica y destreza, que no es la cuestión técnica y fundamentalmente no lesiones. Si nosotros, obvio, lesiones está definitivamente equiparado con lo que significa el descanso. Si nosotros, amigos, no periodizamos, no calculamos el proceso educativo y formativo de lo que significa nuestro deporte y nuestro entrenamiento, compañeros,
vamos a llegar a tener muchachos que ni van a tener la fuerza necesaria, ni la velocidad, ni la resistencia de soportar una campaña. Mucho menos vamos a tener muchachos que estén bien preparados técnicamente, pero lo más grave es que vamos a tener muchachos cansados y con alta probabilidad de lesiones. Si se tiene la programación, compañeros, fundamentalmente quiero decirles aquí que las lesiones derivan precisamente de la falta de descanso y algo que le llaman estrés. El estrés es el agotamiento físico, muscular, el estrés es también una cuestión psicológica y definitivamente las lesiones vienen saliendo definitivamente por el proceso de estrés de un entrenamiento mal planeado. Muchos compañeros siguen metiéndole a los muchachos cuestiones como por ejemplo ejercicios muy fuertes al calentamiento, por ejemplo, de tener que estar subiendo y bajando las gradas de un gimnasio. Eso ya no se usa, compañeros. Estamos cargando a los muchachos en un proceso que puede derivar en un estrés que les genere broncas a nivel de ligamentos de rodilla, de cadera, de tobillos. ¿Sí? No nos asombremos después de esta situación. Todo eso puede ser evitado definitivamente porque tengamos una periodización del proceso del entrenamiento. En el entrenamiento hay tres tipos, son cuatro realmente, de periodos que deben tener un entrenamiento. Tiene que tener procesos intensos, debe de tener procesos repetitivos, debe de tener también lo que les decía ya, procesos de descanso. ¿Ok? ¿Cuáles son los principios básicos del entrenamiento, compañeros? El descanso, número 1. Debe de haber tiempo, debe de existir un tiempo de recuperación. Entre lo que son las sesiones y los periodos. Si no hay este tipo de alternativas, compañeros, estamos metidos en un problema. No hay entrenadores que están tercos, están encima de los muchachos, de las muchachas. Llega un momento que se vence. Vamos a ver el cuadro número 1. Aquí. Este es el proceso de un entrenamiento. Cada uno de los picos está entre el arranque, ¿sí?, y lo que significa la terminación de un entrenamiento, ¿sí? Y hay que saber llevar al muchacho a llegar a su pico y descansarlo. Llegar al pico, descansarlo, llegar al pico y descansarlo definitivamente, ¿sí? A lo largo del tiempo, solamente si sabemos alternar el proceso de entrenamiento con descanso, solamente de esta manera vamos a ir subiendo en lo que se refiere, ¿sí?, en lo que se refiere al tiempo en relación a lo que es el entrenamiento. Si nosotros insistimos en cargar y no dejar descansar, cargar, meterle al entrenamiento sin dejar que haya descanso entre las estaciones, entre las sesiones, entre las semanas, definitivamente no nada más no vamos a subir la calidad de nuestro entrenamiento, sino que va a empezar a haber una merma hasta que llegue a una caída con respecto
a el objetivo que tengamos en el entrenamiento. Todo depende de los objetivos, ¿no? Descanso. Es decir, y aquí se los digo, compañeros, la cuestión del descanso no es nada más el hecho de que dejes de jugar con la pelota, sino que tenemos que buscar que el muchacho descanse físicamente, coma como debe de ser, es decir, hay que checar la alimentación. Aparte de lo que significa dormir, checar la alimentación, ¿sí? El sueño, y en caso de estar en competencia, definitivamente ustedes tienen que checar inclusive la cuestión psicológica de cada uno de los muchachos. Esto implica que ustedes tienen que tener mínimo un seguimiento durante 24 a 48 horas sobre lo que está ocurriendo sobre sus jugadores. Ok. ¿Cuál es el siguiente principio? El número 2. Principio de la Eso, compañeros, es que cada uno de los entrenamientos y los ejercicios que pongamos en el proceso del diseño de un entrenamiento debe de ser específico y debemos saber alternar lo que le estamos montando a nuestro equipo, a nuestro grupo de muchachos. Es decir, vamos, por ejemplo, a alternar la velocidad, por ejemplo, en el rompimiento, con etapas de entrenamiento más ligero, menos pesado, que puede ser alternar la cuestión de la velocidad en rompimiento, por ejemplo, con ejercicios de tiro que son estáticos. Debemos de alternar, repito, específicamente las especificidades, saber alternar cuestiones rápidas con lentas, fuertes con ligeras, ¿sí? Defensiva con respecto a ofensiva, etcétera, etcétera. Estos principios los tenemos que ir alternando. Hay entrenadores que dicen, este día vamos a hacer pura velocidad, y los traen con rompimiento, bote rápido, etcétera, etcétera. Ejercicios de pura velocidad, eso a la larga va a generar cansancio. O un día deciden que vamos a jugar todas las cosas que se pueden hacer lentas y los tienen haciendo pases en estrella, tiros de media distancia, a lo mejor algunas cuestiones de saltabilidad, etcétera. Hay que saber alternar siempre los polos opuestos, siempre los polos opuestos, ¿sí? Este es el segundo principio importante. Creo que ahí no me meto en la situación no me voy a meter en la situación de montar en entrenamiento. Yo estoy hablando de las cuestiones teóricas. ¿Cuál es el siguiente principio? Se le llama, el número 3, es el principio de variación en el entrenamiento. Estamos hablando prácticamente de lo mismo, pero aquí me refiero yo a procesos que son más largos, en donde debe de haber variación. Por ejemplo, en una semana de entrenamiento, ¿sí? En un entrenamiento vamos a trabajar lento, cierto día, al siguiente día podemos entrenar más intenso, y en otro de los días vamos a cambiar a jugar, por ejemplo, más fuerza. Por eso les quiero repetir que esto implica el control. Esto puede ser una semana, pero cuando hacemos una programación mensual, compañeros, en un entrenamiento mensual, ¿sí? En un solo mes, por ejemplo, 2/3 del mes, 2 semanas, vamos a trabajar lento y moderado. En 2 semanas. La tercera semana
le metemos fuerza. Y la última semana, como para descansar, tendríamos que meter, por ejemplo, técnica. Es decir, ya específicamente las jugadas de competencia, pase y corte, actitudes con respecto a defensa contrapersonal, etcétera, etcétera. Es decir, vuelvo a lo mismo y a lo que es el principio de variación lo que estamos metiendo. Ojo, y hay que tener control en esto, y cada quien debe de saber, y búsquense y documentense cuáles son los ejercicios de diferente forma que se están usando. Hay otro principio que es fundamental, el número 4 es el de la individualidad. Ese lo tienen todos ustedes y lo viven, así como los entrenadores somos diferentes. El principio de la individualidad nos obliga a conocer con quién estamos trabajando. Tenemos que saber, compañeros, quién es el chavito que está entrenando con nosotros, cómo es su familia, cómo come, qué perfil más o menos genético está heredando, si está gordito, si está ligero, si es rápido, si es lento, qué tal come antes de ir a entrenar, ¿sí? Es decir, ellos van ahí, cada quien, las muchachas, cada quien va agarrando su carril, pero este principio de individualidad nos obliga definitivamente, cuando ya tenemos un control más estricto del proceso de entrenamiento, a tener toda la posibilidad de que ciertos jugadores practican algo mientras otro grupo de los muchachos practica otra de las situaciones. Es decir, todos lo saben, tenemos muchachos más atrasados que los que luego tenemos, y eso nos hace incluso luego dividir el equipo de trabajo de los muchachos en la cancha, ¿no? Es decir, tenemos que tener los perfiles, sexo, peso, el perfil más o menos genético, me refiero gorditos, flaquitos, pesados, no pesados, etcétera, etcétera, altos, bajitos. Si no tenemos este perfil definido, no vamos a poder definir estos 4 principios que nos hacen hacer avanzar el proceso del entrenamiento. ¿Cuál es el plan de entrenamiento, compañeros? Bueno, existe el plan macro. No tienes para borrar, perdón, esto aquí tenía. El principal proceso que tenemos, compañeros, aunque si traen otro más limpio, ¿no? Es el macrociclo, compañeros. El macrociclo es el proceso del periodo largo. Bueno, préstamelo. Enséñame el siguiente cuadro, ¿no? El macrociclo es el proceso a lo largo del año, aquí se ve, compañeros, donde más o menos están definidos a lo largo del año cuáles son las intensidades. Después les voy a mandar a donde estén ustedes una copia de estos diagramas, pero aquí está lo que les estaba yo diciendo. Lo primero que tenemos que definir en un macrociclo, que por lo general son los 12 meses del año, tenemos que definir el proceso de mayor competición o en donde está la temporada de competencia, ¿sí? Ese proceso de competición o fase de competición, ¿sí?, nos va a definir qué vamos a hacer en los restos del año, cuándo hay que descansar, cuándo hay que entrenar. El volumen de entrenamiento en la primera fase puede ser muy alto, con una intensidad media de los entrenamientos mediana, y los ejercicios de entrenamiento que se hagan pueden ser bajos, ¿ok?, en la fase de preparación. Esto es decir, después de haber competido y que hayan descansado,
volvemos a empezar el año, el programa del año, con un alto volumen de ejercicio. Puede alternarse la cancha con la pista, ¿sí? O la cancha con las pesas en caso de muchachos ya grandes. Un alto volumen de entrenamiento con una intensidad mediana y el número de ejercicios deben de ser bajos. Fíjense bien cómo va subiendo el proceso de la intensidad y los ejercicios, y lo que vamos bajando es el volumen de entrenamiento hasta que llegamos a la etapa de nuevo, a la etapa que es cercana a la mayor competición, donde el volumen de entrenamiento lo estamos bajando prácticamente a cero, porque vamos a competir, porque vamos a tener competencia, y lo demás sigue funcionando. ¿Por qué? Porque aquí ya los muchachos están preparados con acondicionamiento físico, acondicionamiento de fuerza, debidamente descansados y preparados para entrar a la fase de competencia. Esta es la base del ciclo macro o macrociclo, que es el proceso fundamentalmente, bueno, los americanos lo determinan por años, cada año específicamente. Aquí es difícil preparamos unos muchachos, por ejemplo, para una competencia nacional que dura 4 días. Entonces ustedes, compañeros, tienen que checar cuándo es la competencia nacional y preparar a los chavos como si fuera parte de su entrenamiento, toda la etapa de competencia que tienen desde que están preparando su selección para jugar, ¿me entienden? Sus muchachos listos para ir a la temporada de competencia fundamental. Entonces, es muy difícil. ¿Qué ocurre en el sistema educativo? Es al revés, ahí sí se tiene un proceso un poco más largo, inclusive de varios meses de competencia. Entonces se puede programar de una mucho mejor situación y condición este entrenamiento. Lo repito y lo preciso, el macrociclo es el proceso de toda la competencia a lo largo del año. ¿Qué les puedo decir? A lo mejor por una situación de emergencia el macrociclo lo dividimos en medio año con medio año. Ojo, no quiere decir que de enero a diciembre, o sea, a lo mejor a la mitad del ciclo es en octubre y la otra mitad en el otro ciclo. Pero todo lo tenemos que acondicionar a lo que mida nuestro macrociclo, ¿me entienden? Bueno, seguimos. ¿Sí? Repito, la condición del macrociclo es definitivamente acorde con la edad, la categoría de sus chavos, el sexo femenino, masculino, etcétera, ¿no? Esa es la forma en la que vamos a tener que ir armando esta situación. ¿Cómo se diseña el plan de macrociclo? Bueno, les voy a anotar porque sí hay que anotarlo. Primero que nada, para definir un macrociclo anual, repito, anual, ahorita vamos a ver la curva. Esta no, si me hace el favor. Señálame esta. Esta es como quien dice la tabla. La tabla donde vamos a fijar cuál es el periodo anual de entrenamiento. Pareciera a las curvas, usted tiene que definir más o menos cuál es el volumen, cuál es la intensidad de los entrenamientos, cuál es la etapa. Aquí están las semanas del año. Hágate cuenta que puede ser de enero a diciembre. Esto obviamente las primeras 4 semanas son enero, las siguientes más o menos las siguientes 4 son febrero, etc. Y abajo van los mesociclos, ahorita explicamos qué es un mesociclo. Y vienen abajo más o menos definido la calidad, la intensidad y el volumen de los entrenamientos. Entonces, ¿cómo fijamos cuál es nuestro periodo macro? Bueno, eso sí, te voy a anotar si me hace el favor. Macrociclo. Número 1 para fijar cuándo es la mayor competencia. A lo mejor abril y mayo, o a lo mejor septiembre, octubre y noviembre, etcétera, ¿no? Número 2. ¿Cuántas semanas tiene el macro? ¿Un año, 8 meses, 6 meses, etcétera? Anotar las
fechas de tiempo de arranque y cierre. ¿Cuándo calcularíamos tener las fechas de descanso? ¿Cuál es el periodo? Otra vez. ¿Cuál es el periodo entre mayor y menor competencia? ¿Sí? Es decir, cuando no estamos en competencia. ¿Cuáles son los objetivos del macro y mesociclo? Ojo. Entonces, si una selección del distrito este año terminó en tercer lugar en el campeonato nacional, bueno, mínimamente los entrenadores del selectivo del Distrito Federal deberían prepararse con su entrenamiento macro y fijarse el objetivo de que el año que sigue tienen que ser los campeones y quedaron en tercer lugar. Si no les alcanza, quedarían en segundo mínimo, pero no se puede ser que se bajen a cuarto lugar. Esto implica cooptación de nuevos elementos en la selección, pero podrás tener el mejor muchacho del Distrito Federal o del estado de Oaxaca, pero si no tienes la programación bien definida de lo que vas a hacer con ellos, de nada te va a servir tener un monstruo que presuntamente tú creas que te va a salvar y permitir brincar del tercer lugar nacional al segundo o el primero, ¿no? Entonces, sí, como dicen, hay que fijar los objetivos de lo que vamos a hacer, ¿ok? Estamos hablando del periodo macrociclo. Y acá lo tenemos. Vamos a ver el siguiente. Aquí está, es este. No hay necesidad que me vean a mí. Fíjense bien aquí. Quiero que lo noten. Se definió ya, teóricamente, cuándo es el periodo alto de competencia. Aquí está, entre este asterisco, entre la semana más o menos 38-39 a la semana 49-50. Estamos hablando entre enero y antes de marzo, compañeros. Aquí están los meses y aquí están las semanas. ¿Se dan cuenta el volumen y la intensidad del proceso de entrenamiento? Bueno, se fijó ya la fecha, los meses, las semanas, ¿sí? Y aquí están los mesociclos que ahorita los voy a explicar, compañeros. Un proceso que los gringos le llaman hipertrofia, que es cuando estamos volviendo a calentar el cuerpo a volverlo a poner fuerte. Un proceso que sigue de fuerza, donde ya los ponemos bien a los chavos, donde ya están entrando, ya tienen resistencia a la velocidad, tienen saltabilidad, y después le entran al poder, y aparte del poder, la situación ya está reformando lo que significan las estrategias de competencia. De ahí una etapa de recuperación, más o menos de 2 semanas en agosto, y en septiembre volvemos a tener una etapa de hipertrofia, ¿sí? De arranque mucho más fuerte, más elevado. ¿Dónde lo vemos? Okay. Hipertrofia, ¿sí? El volumen de entrenamiento sube y el volumen de intensidad de los entrenamientos también se eleva. Se van manteniendo a lo largo, aquí baja el volumen un poco, dejamos descansar a los muchachos y después se le pega todavía mucho más fuerte al volumen y a la intensidad. ¿Hasta dónde? Específicamente, compañeros, se deja pasar diciembre y estamos listos para entrar en una etapa muy estable de volumen, nada más de mantenimiento se le llama, a la etapa de competencia. No vamos a ponerles a los muchachos pesas fuerte en la etapa de competencia, porque no van a llegar ni los balones al aro, ejemplo, ¿no?
Entonces tenemos ahorita explico la cuestión de los mesociclos. Y lo que está abajo, pues aquí se ve, compañeros. Bajo, moderado, 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 muy bajo, ¿sí? Estamos en descanso. Después sube otra vez, bajo, moderado, alto, previo a la competencia, alto, corte, empezamos a jugar, sumamente moderado, ¿ok? ¿Sí? Si quieres dejarme un ratito ahí para que lo anoten, vamos a entrar en mesociclo. Voy a borrarle. Ahí si tienen dudas, repito, si tienen alguna duda, pues pregúntale a Israel, ¿no? Es el secretario de la federación y él les va a contestar cualquier duda que tengan. Ahorita yo particularmente les voy a decir algunas experiencias sobre macrociclos, mesociclos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a entrar al mesociclo, como vimos allá en la tabla, en la gráfica. Mesociclo, compañeros, ¿sí? Mesociclo. Los mesociclos número 1, compañeros, van a durar meses. 1, 2 o hasta 3, ¿no? Lo más importante del mesociclo es fijar objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero obtener en ese mesociclo? ¿Sí? Intensidad, volumen, técnica, defensiva, ¿sí? A lo largo de ese mes. Como vieron la tablita, que yo se las hago llegar después, en la gráfica de básquetbol, todos los mesociclos tienen un objetivo. La parte esta de hipertrofia que le llaman, ¿sí? ¿Sí? Fundamentalmente yo la manejé, por ejemplo, primera etapa, hipertrofia. Resistencia a la velocidad. Resistencia a la velocidad, compañeros, ¿sí? Con descanso. Y técnica. Es decir, aquí es importantísimo, es importantísimo en esta etapa que los muchachos corran, que vayan a la pista, etcétera, etcétera, que corran en la cancha, que hagan juegos de alcance, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda etapa es de fortaleza. Segunda etapa, fortaleza. Mes y medio, un mes específicamente. Fortaleza, se pueden seguir metiendo ejercicios de velocidad, ejercicios de técnica, y aquí ya podemos estar entrando a defensa y ofensiva. Velocidad, técnica, defensa y ofensiva. Potencia. ¿Sí? La potencia específicamente. Volvemos a velocidad. Esta tercera etapa se llama potencia. Le podemos entrar a velocidad y fondo. Técnicas individuales. Y seguimos con defensiva y ofensiva. Pero cada quien, según el perfil de su equipo, de su grupo de entrenados,
deberá de definir más o menos los objetivos que tengan. Cuarta es descanso. Simplemente se está practicando tiro, algunas cuestiones de resistencia en piso, etcétera. Es decir, entrenamiento sumamente moderado de descanso. Y pasamos a la siguiente curva previa a la competencia, que es lo mismo: hipertrofia, ¿sí? Hipertrofia, fortaleza y de nuevo potencia. Aquí la única recomendación en 5, 6 y 7 es que le entren al fondo. Es decir, que los muchachos puedan ir a correr un poco más de fondo en la pista, ¿sí? Es decir, si antes los teníamos en resistencia a la velocidad corriendo, por ejemplo, los teníamos corriendo 2 kilómetros, 3 kilómetros, pues ahora les metamos, por ejemplo, 5 o 6 kilómetros, alternándolo con algunos ejercicios de velocidad, con salto de cuerda, ejercicios de saltabilidad, ¿sí? Con ligas, etc. Y luego viene finalmente el número 8. El número 8 es la competencia. Aquí única y exclusivamente lo que sigue es estar en mantenimiento. Si en algún momento lo estuvimos, por ejemplo, haciendo algo de ejercicios de pesa, pueden estar seguramente haciendo ejercicios de fisicoculturismo de pesa, jalando, pero muy bajo peso y alta velocidad, ¿ok? Todo eso son ejercicios definitivamente de ejercicios de mantenimiento, ¿ok? Bueno, ¿qué sigue? El famoso microciclo, déjenme borrar, ¿no? Microciclo. Microciclo se refiere a la etapa de entrenamiento que, aquí lo anoto, microciclo. Como su nombre lo dice, nos referimos a una semana o inclusive nos referimos a lo que se puede hacer en un solo día. Un microciclo, ¿sí? Tenemos que tener control de la fecha. Esto es lo que es una tarjeta de entrenamiento, compañeros. Debes de tener la fecha, ¿sí? Debes de tener la fecha, fase de entrenamiento, es decir, si es de fuerza, de resistencia, de velocidad, ¿sí? El objetivo, ¿qué quiero yo en este día o en esta semana? ¿Qué quiero yo aquí en esta semana o en este día? Y los ejercicios que voy a hacer. ¿Cuánto le voy a dar de descanso? Y anotaciones. Es decir, compañeros, y aquí sí se los quiero repetir, el microciclo es sumamente importante. Les quiero recordar que estoy tronado de mi rodilla y bueno, bronca. Es muy importante en el microciclo dejar bien en claro que tenemos que tener anotado, compañeros, lo que va a competir, lo que va a entrenar el muchacho. No podemos ser entrenadores que lleguen con ocurrencias a la cancha y digan, póngase a estirar, tú córrale en líneas, váyase a botar en líneas, bueno, ahora, a ver, póngase a tirar, ¿no? Tiros de 3 puntos, ¿no? Y por parejas, y ahora entre 3, no.
Se tienen que programar los entrenamientos, los ejercicios del entrenamiento del microciclo acordes, ojo, acordes con la experiencia de lo que queremos que los muchachos tengan en el proceso de 2 o 3 meses. No podemos ir a jugar un fin de semana sin que el profesor, el entrenador, tenga una anotación de lo que hay que corregir. Y en los microciclos de la semana, el entrenador deberá de indicarles a los muchachos en qué fallaron, pero sobre todo ponerles ejercicios, montar ejercicios que resuelvan la contradicción del juego que se jugó. Si ustedes tuvieran un partido y les ganaron el partido por la saltabilidad del equipo contrario, o porque estaban más altos, o porque estaban más fuertes y les ganaron fundamentalmente en el robo de balones en el tablero, ustedes tienen que poner esa semana ejercicios de fortaleza, de posición, de recuperación de balones, de saltabilidad, de maña, para que los muchachos puedan brincar lo que ellos vieron en ese momento. Perdimos porque nos ganaron en los tableros. Perdimos porque ese equipo corría más que nosotros. Perdimos porque nosotros jugamos una pinche cáscara y a la hora de la hora no tuvimos un sistema de defensa para frenar un pase y corte que nos estaba montando el equipo contrario. Nos echó la mitad de los puntos por pase y corte. Si el entrenador no ve eso, pues compañeros, eso ya no se aprende en clase ni se aprende con el carnet, compañeros, ¿sí? Párenle de robarse a los niños. Hay gente muy chingona que gana y sigue ganando, y definitivamente lo hacen porque les gusta estarse robando a las chamacas y a los chamacos. Acá en el distrito hemos visto entrenadores que hasta celulares les regalan, convencen a los papás de que sus hijos deben de estar con ellos, y son entrenadores de medio pelo, pero bueno, si tienes los mejores niños del Distrito Federal, pues algo vas a lograr. En ese sentido, compañeros, la cuestión de la planificación es muy importante. Ahora, les quiero decir una cosa. En México hay muchos entrenadores que tratan de llevar a cabo más o menos esto que les dije, y son entrenadores productores de muchachos y de muchachas. Y esos entrenadores nunca son reconocidos, nadie los ve, y trabaja 3 años con un niño, y de pronto ese niño destaca gracias al proceso de entrenamiento y la planificación de un X entrenador. Y de pronto viene un Vivales y dice, no, pues vente a jugar conmigo, ¿no? Acá te doy uniformes chingones y conmigo te vas a ir al campeonato nacional. Párenle, compañeros. Si algo existe en esta federación, es que a mí ni me gusta andar metiendo, ni conozco a los niños que quedan en las selecciones. Tengo experiencias muy negativas de gente que me ha ofrecido dinero en Querétaro, por ejemplo, para que yo meta a un niño en la selección nacional. Yo no los escojo, ni los veo, ni a los entrenadores. No los conozco, pero bueno, ustedes dirán, y bueno, ¿y tú, Villa, qué te crees muy chingón? Que no, compañero, yo apliqué esto. 3 veces campeón nacional de primera fuerza con mujeres. Y les voy a decir, no porque Agustín Villa fuera muy fregón. Estos equipos campeones estuvo Olivia Carrillo, su hermana Daniela Carrillo, las 2 hermanas del Satanás Arroyo, las hermanas Arroyo. Me traje muchachas de Jalisco, de Tijuana, de Chihuahua a jugar con nosotros, y le partimos la madre a todos. Pero bueno, ¿por qué se gana? Pues porque tienes dinero. Pero aplicamos estos sistemas y con unas muchachas muy especiales que sabían a lo que venían y que estaban dispuestas a entrenar periódicamente conforme se les iba indicando. Les quiero recordar que lo más importante es que no dejen que se lastimen los muchachos. Las lesiones de rodilla, de articulaciones, de brazos. La gente es muy terca. Ustedes, los que me están viendo, no quieren pagar los seguros para que si un chavito se lesiona se le pueda ser atendido. En fin, nuestro México sigue siendo más o menos como una película de Cantinflas, y como te digo una cosa te la digo, así como la Chilindrina, como te digo una cosa te digo la otra. Yo creo que esto es muy difícil de aplicar, y yo cumplo con más o menos avisarle. Busquen información en las escuelas de deportes, hay folletos, libros que llevan a cabo esto. Miren, la neta, aproveché que se van a hacer por vía electrónica estas transmisiones.
porque de otra manera no tengo tiempo definitivamente de estar yo poniéndoles a esta plática. Yo tuve esos equipos en el Distrito Federal, fui preseleccionado para ser un centrobásquet de Dominicana. Cuando llega Toseina en la federación, después me quiere pedir dinero para llevar el equipo a Dominicana y lo mandé al demonio y desintegramos el equipo. Yo no, o sea, el entrenador chambea sin cobrar ni nada, la muchacha se entrega. ¿Para qué? Para que le den lana para los boletos de avión y él le pida dinero al gobierno y se queda con la lana y no, fíjense que no era mi ley. Después, mi gran experiencia, si ustedes la quieren ver, fue haber tenido el equipo de Aztecas del Distrito Federal en el CIMEVA. Nunca fue campeón, pero llegamos 2 veces a ser segundo lugar nacional del circuito del CIMEVA. Mucho gusto de haberle ganado a Soles de Jalisco en su casa, a los mineros de Zacatecas, en Zacatecas, al equipo de San Luis Potosí, algunos de ellos con 3 norteamericanos, con estrellas de la selección nacional, y nosotros traíamos puro chavo del Distrito Federal, casi todos de aquí cerca, de Tepito, de Tlatelolco, de la Colonia Guerrero, pero como aplicamos estos sistemas de entrenamiento durante todo el año, periodizando su formación, su musculatura, su velocidad, la técnica específica. El que quiera ganar el circuito profesional, entre comillas, que es una porquería que tiene 20 años de causarle daño a México, ellos desaparecieron del CIMEVA, donde estaba la base de la selección mexicana. El que quiera ganar esto tiene que tener ejercicios de presión de toda la cancha, marcaje de zona por toda la cancha, y van a ver que ganan. Pero para eso hay que entrenar así, para eso hay que entrenar de esta manera y tener las fichas de entrenamiento y tratar de tener un asistente que te ayude para estar haciendo un seguimiento de lo que los chavos están haciendo en el entrenamiento. Si no tenemos eso, pues es realmente imposible. Por eso les decía yo que lo más probable que se pueda aproximar estos ejercicios es el hecho de que jueguen las escuelas, las universidades, porque más o menos tienen definido cómo va su competencia. Esto, sin lugar a dudas, es importante y yo con esto pues, creo que termino y les quiero agradecer que estén un ratito y discúlpenme que no me puedo presentar a tiempo. Nos falló el sistema de grabación por la saturación. Esto está siendo filmado por el compañero Abraham, que le doy las gracias, que es el que se está encargando de las situaciones de difusión de la federación, y se está filmando simplemente con un pequeño celular, ¿no? Si tuviéramos más recursos, pues va. Yo espero que les sirva, y si no les sirve, bueno, ya me conocían. Esa es una cuestión importante. No sé si les vaya a servir. Si no, mínimo aprendan a hacer el microciclo, compañeros, de tener una tarjeta. ¿Qué les voy a dar hoy? En la mañana que se paren al excusado, siéntense con un papelito y pongan, a ver qué voy a entrenar ahora. Ni modo que empiecen el entrenamiento con una cáscara. Está prohibida la cáscara, amigos. Pues ustedes dejan a sus chavos cascarear. Miren, van a acabar en Oaxaca jugando de mercenarios. No pueden estar entrenando y tener cáscara. Ustedes los tienen entrenando y el sábado y el domingo se van a echar cáscara con sus amigos. Está prohibida la cáscara, compañero. Solo son vicios, lesiones, mañas, ¿sí? Golpes. ¿Quieren aprender de la cáscara? Pues jueguen con el chino de Tlatelolco, ¿no? Muchos van a conocer. Ese sí les puede enseñar mañas de la cáscara y cómo sirven para la cancha de básquetbol. Entonces, pues no abandonen este rollo, no abandonen la formación y les agradezco y ojalá les haya servido un poquito esto que les platiqué. Gracias.